Shabbat Shalom a todos, Shabbat Shalom a todo el pueblo de Israel, a todo amante de Torah, a todo amante de las Escrituras. Les quiero dar las bienvenidas a todos aquellos que tienen la oportunidad de conectarse aquí con su servidor. Este es otro día especial, otro día que el Padre ha designado para estar con ustedes, para que estemos todos en unidad, todos en shalom, tratando de escuchar su palabra, tratando de ser servidores de Yahuwah, tratando de ser oidores de su palabra, tratando de aprender de sus enseñanzas, de lo que Él tiene destinado para nosotros, de lo que Él quiere que nosotros aprendamos y así, de ese modo, ser también de bendición para nuestras vidas. Un saludo muy grande y todo el respeto para nuestros maestros, nuestros líderes, nuestros guías. Yo sé que también ellos quizás ya están enseñando, otros recién van a empezar. Les deseo un Shabbat de mucha bendición para todos ellos. Yo soy el hermano Efraín. Yo soy el Roé Efraín, como me conocen y como está mi título ahí en Facebook. Muchos me conocen como rabino, otros me conocen como maestro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos sean bienvenidos. Vamos a comenzar con este video, con este Shabbat. Vamos a leer un poquito de lo que es el Sidur, así como hicimos la última vez, la semana pasada. Entonces vamos a comenzar con nuestro Sidur. Y dice así, que las expresiones de mi boca y los pensamientos de mi corazón encuentren favor delante de ti, Yahuwah, mi roca y mi redentor, en el nombre de Yahshua Mashiach, nuestro Mesías amado. Amén. Y con regocijo sacaremos aguas de la fuente de la salvación. Qué preciosas son tus tiendas, oh Jacob, tus lugares de morada, oh Israel. Yahuwah, por medio de tu bondad abundante, yo entraré en tu casa. En sobrecogimiento me inclinaré hacia tu santuario apartado. Yahuwah, yo amo la casa donde tú moras y el lugar donde tu gloria reside. Yo me postraré y me inclinaré. Doblaré la rodilla ante Yahuwah, mi hacedor. Pero en cuanto a mí, oh Yahuwah, de acuerdo a tu voluntad, oh Elohim, en tu abundante rectitud, respóndeme con la verdad de tu salvación. Aquel que permanece para siempre exaltado y apartado sea su nombre. Y está escrito, canten alegremente a Yahuwah ustedes justos. Es apropiado que los rectos lo alaben a él. Por la boca del recto tú serás loado. Por las palabras del justo tú serás bendecido. Por la lengua del piadoso tú serás exaltado. Y en el medio de los apartados tú serás santificado. Que tu nombre sea alabado para siempre, nuestro Rey. Hacia ti ofrecemos bendiciones y acción de gracias desde este tiempo y para siempre. Bendito eres tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey exaltado por medio de las alabanzas. Elohim de acción de gracias, amo de maravillas. Quien escoge cánticos musicales de alabanza, Rey Elohim, dador de vida al mundo. Bendito es Yahuwah, el bendito por toda la eternidad. Recuerda el Shabbat para guardarlo, para apartarlo. 6 días laborarás y harás todo tu trabajo. Pero el séptimo día es Shabbat de Yahuwah, tu Elohim. En él tú no harás ningún trabajo. Porque en 6 días Yahuwah hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y descansó en el séptimo día. Por tanto, Yahuwah bendijo el Shabbat y lo consagró. Y Yahuwah dijo a Moshe, habla también al pueblo de Israel diciendo, ciertamente mi Shabbat ustedes guardarán, porque es una señal entre yo y ustedes por sus generaciones. Que ustedes sepan que yo soy Yahuwah quien los santifica a ustedes. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat observándolo por sus generaciones como un pacto eterno. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Porque en 6 días Yahuwah hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día él descansó. Y fue refrescado. Y vendrá a pasar
que de una luna nueva a otra y de un Shabbat a otro, toda carne vendrá a adorar delante de mí, dice Yahuwah. Bendito seas tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha dado la senda de la salvación en Moshiach Yahushua. Amén. Escucha hoy, Israel. Yahuwah, nuestro Elohim, Yahuwah, uno es. Bendito es el nombre de su reino, glorioso por toda la eternidad. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Yahshua HaMashiach es Yahuwah. Amén. Ahora vamos a pasar a lo que es la bendición arónica. Yevabereja Yahuwah beishmereja, Yaer Yahuwah panav eleja, Vijuneja Isa Yahuwah panav eleja vejashem leja shalom. Que el bendito te bendiga y te proteja, y que el Padre Celestial haga brillar su presencia sobre ti, y que te sea clemente. Que Él se vuelva hacia ti y te dé de su paz. Amén. Hacia nuestros hijos le damos la bendición arónica. Que Yahuwah les haga como a Efraín, como a Manasé. Que Yahuwah les bendiga y les guarde, y que su faz esté sobre ellos y les dé paz. Bechen Yahshua HaMashiach. A nuestras hijas. Que Yahuwah les haga como a Sara, como a Rebeca, como a Raquel, como a Lea. Que Yahuwah haga brillar su faz sobre ustedes y que las bendiga. Y que las proteja. Beshin Yahshua HaMashiach. Amén. Y ahora, para comenzar el estudio de Torah, vamos a orar por ella misma. La bendición de la Torah. Baruch atah Yahuwah Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torato Torah. Emet vehayolam nata bechotenu, Baruch atah Yahuwah noten ha-Torah. Bendito seas tú, Yahuwah, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tus estatutos de la verdad y que implantaste la vida eterna en nosotros. Bendito seas tú, Yahuwah, que nos diste la Torah, en el nombre de Adón, Yahshua HaMashiach de Nazaret. Amén, amén. Abba Yahuwah, te pedimos que usted nos dé sabiduría, que usted nos dé entendimiento, que a través de la Ruach HaKadosh nosotros podamos abrir nuestro entendimiento, podamos adquirir la sabiduría que tú quieres darnos. Queremos de que este estudio sea de bendición, que sea de apertura de ojos y oídos, y que lo que se va a predicar ahora, lo que se va a hablar ahora, sea de estudio, profundización y sobre todo de que todo el mundo, las personas que estén escuchando, puedan ser bendecidas con ella, con tu palabra. Te lo pedimos a través de Adon Yahshua Mashiach de Nazaret. Amén, amén. En este día vamos a hablar sobre cuál es el deseo de Yahuwah, cuál es el deseo de nuestro Padre Celestial, cuál es su voluntad, qué es lo que Él desea para nosotros, qué es lo que Él quiere para nosotros, qué es lo que Él tiene planeado para nosotros desde el principio. Vamos a hablar un poquito sobre esto conforme se vaya deslizando, se vaya desglosando el estudio. Y me gustaría de que pongan mucha atención y que sobre todo si tienen papel y lápiz, pues de que vayan escribiendo las notas que voy a ir leyendo para que ustedes mismos puedan verificar que lo que estoy diciendo es verídico y que no estoy inventando nada. Entonces, en el nombre de nuestro Padre Celestial, seguimos adelante con este estudio. Dice así: pero el que hace la voluntad de Yahuwah, Beshen Yahshua HaMashiach, dice, pertenece o permanece Leolam Vaed, para siempre. Primera de Juan o Yahanan Aleph, Primera de Juan 2:17. Luego dice: porque yo sé qué planes tengo en mente
para ustedes, dice Yahuwah, planes de shalom, no para cosas malas, para que ustedes puedan tener esperanza, un futuro, cuando ustedes clamen a mí y oren a mí. Yo los escucharé. Como ustedes me busquen, ustedes me encontrarán. O mejor dicho, cuando ustedes me busquen, ustedes me encontrarán. Con tal que me busquen de corazón, sinceramente, honestamente. No con términos de hombre, sino con los términos y con la dirección de él. Esto lo encontramos en Jeremiyahu o Jeremías 29 del 11 al 13. El Elohim de Shalom que sacó de los muertos a nuestro Abba Yahushua, el gran roé de las ovejas de Israel, de las ovejas de Judá y de Efraín, porque acuérdense que hay dos casas, las dos casas de Israel. Las dos casas que a su debido tiempo tienen que ser reunidas otra vez. Y así el reino de David debe de ser reestablecido. ¿Ok? Por eso siempre hablamos de el Israel Yahudim y el Israel Efraimita. ¿Ok? Dice, el gran roé de las ovejas de Israel, por la sangre del pacto renovado, y pacto eterno por siempre, dice, les haga perfectos en toda su voluntad, a través de Yahshua HaMashiach. En ustedes lo que es agradable delante de Yahuwah, Beshin Yahshua HaMashiach, al cual es la Tiferet Leolam Baed, o al cual es toda la honra y toda la gloria para siempre. Esto lo encontramos en Hebreos 13, 20-21. Ahora, nos preguntamos, ¿cómo yo sé cuál es la voluntad de Yahuwah? ¿Cómo yo sé cuál es el deseo de Yahuwah? ¿Cómo puedo saber yo cuál es el plan de Yahuwah para mi vida, para la vida de los míos, para la vida de mis hijos, para la vida de toda mi descendencia? Dice así, hacer tu voluntad, oh mi Elohim, es mi alegría. Fíjense, hacer tu voluntad, oh Padre mío, Padre Celestial, o Yahuwah, o Eya, Asher, Eya, como ustedes quieren llamarlo. Dice, hacer tu voluntad, dice, es mi alegría, es mi simha, mi alegría. Tu Torah está en lo profundo de mi corazón. ¿Ok? Cuando el Mesías se encontró con la samaritana, como eso del mediodía, en una de las salidas de Samaria, que ella fue a buscar agua, él le dice, y el día viene y el día ya está aquí, dice, cuando, dice, no se adorará ni en el templo ni en el monte. Toda adoración va a ser en espíritu y en verdad. Toda adoración va a ser en tu ruach, en tu espíritu y en tu corazón. Así como el Padre dijo, pondré mi Torah en sus mentes y en sus corazones. ¿Por qué dijo eso? Porque de ese modo nadie puede usurpar la Torah que tú tienes en tu mente y en tu corazón. Nadie te puede dar enseñanzas falsas. Por supuesto, si tú las quieres oír, entonces ya es asunto tuyo, ya es decisión tuya. Pero la Torah de Yahuwah siempre debe estar en tu mente y en tu corazón. Salmo 48 es lo que acabo de leer. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Yahuwah para mi vida? A Yahuwah le importa lo que sucede en nuestros corazones. Cuando buscamos a Yahuwah, a veces nos preguntamos, ¿estoy tratando de poner a Yahuwah en la historia de mi vida? En realidad nosotros somos partes de la historia de Yahuwah. Y Yahuwah se deleita por nuestro deseo de vivir con Él. Él enfocado en nuestras vidas y en nuestra mente. O sea, es una conexión que debe de haber, que debe existir siempre. Él se deleita en nuestra vida y nosotros nos deleitamos en lo que Él nos da para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos parte de la historia, somos partes de Él.
Como les vuelvo a repetir, Yahuwah se deleita por nuestro deseo de vivir con Él. Tiene que haber una reconexión con Él. Tiene que haber ese deseo de estar, que haya un puente entre Él y nosotros, entre nosotros y Él. Dice la Escritura, busquen a Yahuwah y lo encontrarán. Dice, llámele mientras todavía está cerca. Los tiempos se están poniendo difíciles, los tiempos se están poniendo bastante peligrosos. Tanto ustedes como yo lo podemos ver en las calles, lo podemos ver, bueno, el que mira noticias pues las mira, ¿verdad? Pero básicamente ya nadie nos puede mentir, nos puede engañar, nos puede dar falso testimonio porque lo podemos ver a diario. El mundo no es lo que era antes, el mundo ya se está convirtiendo en lo que fue profetizado. Entonces, ahora más que nunca, es tiempo de buscarle, de tratar de encontrarle. Okay, dice, busquen a Yahuwah y lo encontrarán. Llámele mientras todavía está cerca. Quiero que sepan de que Él está cerca y siempre ha estado cerca. Somos nosotros los que muchas veces, por circunstancias de la vida, nos alejamos. Muchas veces no queremos seguir su Torah porque es muy estricta con nosotros, o es muy ruda, o no tiene palabras bonitas. Lo que tiene son instrucciones para nuestras vidas. Y básicamente el hombre, tanto el hombre como la mujer, muchas veces desean vivir sus vidas de acuerdo a sus gustos, a sus necesidades, a lo que más les conviene, ¿verdad? Entonces, básicamente, no están cerca de Él, no lo están buscando a Él de corazón. ¿Por qué? Porque buscan más que nada y prefieren las palabras bonitas, las palabras que te enamoran, las que te gusta oír. Y básicamente nada de eso es lo que Él quiere para nosotros. Nuevamente decimos, busquen a Yahuwah y lo encontrarán. Llámenle mientras todavía está cerca. Yesayahu o Isaías 55:6. Fíjense desde dónde viene esa enseñanza, esa predicación, de dónde viene esa palabra. Desde Isaías 55:6. Dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de corazón. Nuevamente, me buscarán y me encontrarán siempre y cuando lo hagan de corazón. Jeremíahu, ya no es Isaías, ahora es Jeremías. Jeremíahu 29:13. Está diciendo, el Padre está diciendo, búsquenme y me van a encontrar. Pero no me busquen con un corazón falso, no me busquen con una mentira. Okay, si me buscan con una intención propia, o sea, una intención que sea a su favor, no lo van a encontrar, no lo van a hallar. Pero si lo buscan de corazón y lo buscan sinceramente, honestamente, entonces sí se le puede encontrar. Él está ahí. Dice la Escritura, no he hablado en secreto. En alguna tierra oscura, no dije la descendencia de Jacob, buscadme en lugar desolado. Yo, Yahuwah, hablo justicia y declaro lo que es recto. ¿Ok? Esto lo encontramos en Isaías, Isayahu 45:19. Pero fíjense a quién o a quiénes se está refiriendo. No hay que confundir y no hay que apropiarse de algo que no es de nosotros. Dice, no dije yo a la descendencia de Jacob. ¿Ok? A la descendencia de Jacob. Está hablando básicamente a las dos casas. ¿Ok? Ahora, si tú eres un creyente nacido de nuevo, qué bueno. Ya eres descendiente de Jacob. Ya sea porque eres descendiente judío, ya sea porque eres injertado en el olivo. De una manera u otra, crees en el Mashiach, ya eres descendencia de Jacob. Entonces dice, buscadme en un lugar desolado. Dice, yo, Yahuwah, hablo justicia y declaro lo que es recto. Isaías 45:19. También dice, mi Torah, dice él, mi Torah es la verdad. Su escritura es la verdad. Sus enseñanzas, lo que él ha hablado, lo que él ha mandado escribir,
es la verdad. Él mismo lo dice. Tehilim, o sea, Salmos. Salmos 119, 142. Ahora, fíjate lo que tienes que hacer o lo que tenemos que hacer. Dice, primero que nada, tienes que asegurarte que tú buscas que obedecer lo que Yahuwah ya te ha revelado en las Escrituras. Ok, si tú has leído la Escritura, si tú has leído la Biblia, como se conoce mundialmente y comúnmente, asegúrate de seguirla. Asegúrate de ponerla en práctica. De otro modo vas a estar confundido, de otro modo no vas a hacer la voluntad de Yahuwah. Y de eso se trata este estudio, de tratar de buscar la manera, el modo de hacer la voluntad de Él, lo que Él quiere para nuestras vidas. No lo que tú quieres para tu vida, es lo que Él quiere para nuestras vidas. Repito, primero tienes que asegurarte de que tú buscas que obedecer lo que Yahuwah ya te ha revelado en las Escrituras. O sea, no es algo nuevo. Eso ya ha sido revelado. Y ha sido revelado desde tiempos antiguos. ¿Ok? Él ya te ha revelado en las Escrituras lo que Él quiere que tú hagas, lo que Él quiere que tú aprendas. Dice, esto incluye cosas como gobernar tu dieta, tus finanzas, tu matrimonio. La dieta, pues la dieta ya saben ustedes a lo que nos referimos, ¿no? Es un dime que te diré, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, hay mucha gente que ama el cerdo, hay mucha gente que come el cerdo. Dice, no, ya el cerdo ya está, ya oramos por él y ya está limpio. Yahuwah no se equivoca. Cuando Yahuwah dice algo, es lo correcto. Él sabe lo que está diciendo. Y si el cerdo fue creado para comer lo que sea, entonces es un animal que no se debe tocar. Pero hay mucha gente que le gusta comer ese tipo de comidas, de alimentos, ¿verdad? Eso significa, o sea, eso va en el gobernar tu dieta, gobernar tus finanzas, cuidar tu dinero, ¿ok? Usarlo adecuadamente, usarlo con sabiduría y sobre todo, siempre poniéndolo a Él primero. Dice, y sobre todo tu matrimonio. Miren mis hermanos, hoy en día ya tiene bastante tiempo esto de que los matrimonios, el enemigo siempre busca que destruir los matrimonios. El enemigo siempre ha tratado de hacer lo que sea para que no existan ya los matrimonios, para que los matrimonios ya no se tomen en cuenta, para que los matrimonios ya no sean la prioridad del ser humano. Ahora existen muchos tipos de matrimonios. Ustedes lo pueden ver todos los días, ya sea en videos de Facebook, en videos de YouTube. O sea, la verdad está afuera. Se puede ver todo lo que el hombre está tratando de hacer. Por supuesto, son hombres que están guiados mal. Son hombres que están haciendo la voluntad del enemigo, de Hasatán, o sea, el adversario, y están actuando conforme a su voluntad, conforme a su carne. Están actuando conforme vamos a decir así, a sus deseos carnales. Y eso no es lo que quiere Yahuwah. Desde un principio, Él dio reglas sobre el matrimonio. Pero eso, lo del matrimonio es una enseñanza para otro día. Dice, Yahuwah tiene que ser soberano de todo en nuestras vidas. ¿Escucharon eso? Nuestro Padre Celestial tiene que ser el soberano de todo en nuestras vidas. Absolutamente de todo. La Escritura es clara, instrucción de Yahuwah, y no tienes que dudar de ella. En otras palabras, es lo que Él quiere para tu vida si eres soltero. Es lo que Él quiere para tu vida si eres casado, si tienes descendencia. Para todo momento de tu vida hay instrucciones. ¿Okay? Para toda etapa de tu vida siempre hay, una instrucción que Él te da de cómo vivir estando soltero, cómo vivir estando casado, cómo vivir cuando tienes descendencia. Por ejemplo, dice la Escritura, acuérdate del Shabbat para santificarlo. Mucha gente no cree en el Shabbat. Mucha gente dice, no, mejor el domingo.
me es más conveniente o me es más fácil de hacerlo, o muchas veces se olvidan del Shabbat. Que dicen, no, eso es pura enseñanza, como dicen muchos, eso es judaizar. Judaizar, o sea, la escritura, el Padre lo dijo, y eso está más adelante, dijo, habrá una sola Torah, tanto para el judío como para el que vive dentro de lo que es el mundo judío o dentro de Israel. Tanto el judío como el gentil, si viven dentro o bajo las tiendas de Jacob, todos tendrán una misma Torah. Eso quiere decir de que el Shabbat es para todos. Tanto para el judío, tanto para el gentil que quiere venir a aprender su Torah, es una Torah para todos. Entonces dice, acuérdate del Shabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, todo lo que tú quieras en 6 días. Mas el 7º día es Shabbat para Yahuwah tu Elohim. ¿Dónde lo encontramos? Shemot, Éxodo 20, del 8 al 10. Tú no tienes que preguntarle a Yahuwah, ¿es tu voluntad para mí que yo recuerde el Shabbat y lo mantenga apartado? O sea, no tenemos necesidad, porque eso ya lo sabemos. No hay necesidad de decirle, ¿quieres que guarde este día? Porque Él ya lo ordenó. Él ya lo planeó de esa manera. Es un estatuto, es una orden, es su voluntad. Y está buscando de que tú hagas su voluntad, de que tú guardes y que todos guardemos su Shabbat. Porque para eso Él lo hizo. Es un día que Él pide para que estemos en comunión con Él. Para que tratemos de conectarnos con Él. ¿Cómo? A través de su escritura. Entonces decimos, tú no tienes que preguntarle a Yahuwah, ¿esa es tu voluntad para mí? Que yo recuerde el Shabbat y lo mantenga apartado. Su voluntad concierne a este día que ya está expresado. Nosotros ya sabemos que guardando el Shabbat es placentero a nuestro Abba celestial. O sea, estamos dándole a nosotros la satisfacción, la alegría de que estamos guardando su Shabbat. Le estamos haciendo saber a Él de que estamos respetando su voluntad. De que estamos haciendo su voluntad. Y Él se siente feliz, se siente alegre. ¿Por qué? Porque este fue el día que Él designó para que nos reconectemos con Él. Entonces decimos que nosotros ya sabemos que guardando el Shabbat es placentero a nuestro Abba celestial. ¿Por qué? Porque estás haciendo su voluntad. Estamos cumpliendo con uno de sus mandatos o uno de sus mandamientos. Y uno que es simple y sencillo, pues no requiere de ningún esfuerzo, solo requiere de nosotros el hacerlo, y al hacerlo hacemos su voluntad. O sea, el Shabbat no te exige nada absolutamente. El Shabbat no te obliga a hacer algo que tú no quieres hacer. Por supuesto, es lo que Él ordenó para nosotros. Lo único que tienes que hacer es dedicarle el día. Lo único que tienes que hacer es abrir su escritura. O si tienes a alguien, a un líder que te está enseñando Torah, ojo, que te está enseñando Torah, que te está enseñando la escritura verdadera y que no te está llenando los oídos de cosas bonitas. Y que no se está expresando en una forma en la que te quiere enamorar con palabras bonitas. Eso no es Torah. Entonces decimos, porque esta está haciendo su voluntad, estamos cumpliendo con uno de sus mandatos. Y uno que es simple y sencillo, pues no requiere de ningún esfuerzo, solo requiere de nosotros el hacerlo. Y al hacerlo, hacemos su voluntad. Así de fácil. Salmo 48, Juan 4:34, Hebreos 10:7. Ahora, fíjense lo que dice la escritura. Dice Baruch, o sea, bendito es el hombre que hace esto. Tan solo por el simple hecho de que tú ya lo estás guardando, de que tú lo tienes en tu mente y en tu corazón, dices, mañana es Shabbat, hoy día es Shabbat, ya llega el Shabbat, lo estás esperando con ansias, lo estás esperando de que llegue, ¿para qué? Para conectarte con Él.
¿ok? Para recargar tus baterías, para recargar tu deseo de estar con Él, para que Él te vuelva a reconectar. ¿Ok? Para decirle, ¿sabes qué, Padre? Aquí estoy. ¿Qué tienes para mí? ¿Ok? No es cuestión de decirle, Padre, bendíceme con esto, bendíceme con lo otro. No. Se trata de estar, aquí estoy, papá. ¿Qué quieres? ¿En qué puedo servirte mejor? ¿Cómo lo puedo hacer? Okay. Háblame a través de tu escritura, háblame a través de la palabra de mi rabino, de mi roé, del líder que está enfrente. ¿Qué es lo que necesito? ¿Para qué? Para hacer tu voluntad aún más. Dice, bendito es el hombre que hace esto, y el hombre que la abrace firmemente y que guarde, o sea, al decir que la abrace es abrazar la voluntad de Yahuwah. Ojo, Dice, y que guarde el Shabbat y no lo profane. Todos los que guardan Shabbat y no lo profanan y se mantengan firmes a mi pacto y aman el nombre de Yahuwah para ser sus siervos. ¿Ok? Todos aquellos quienes se guardan de no profanar mi Shabbat y se sostienen de mi pacto, ojo, fíjense bien en esta bendición. Yo los traeré a mi monte Kadosh, los haré regocijarse en alegría, dice, en mi bayit tefilá. Eso quiere decir en mi casa de oración. Una vez a mí me enseñaron esto y yo se los voy a compartir porque me hizo que tenía mucho sentido. Porque todo lo que hacemos aquí en la tierra, mientras estamos vivos y mientras estamos sirviéndole, todo esto son solamente prácticas. Estamos practicando para cuando llegue ese día, el último y el primer Shabbat, con Yahshua, ya sabemos qué hacer, ya tenemos una idea de lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, el mismo Shaul, el mismo rabino Shaul de Tarsis, el mismo Pablo, como lo conoce el mundo entero, dice, todo esto solamente son prácticas para cuando llegue el milenio de Yahshua y lo hagamos con él. Solamente es práctica. Pero a través de esa práctica recibimos sus bendiciones. ¿Por qué? Porque Él está viendo de corazón que lo hacemos con mucho deseo, que lo hacemos con mucho amor, que lo hacemos tratando de reconectarnos con Él, recargando nuestras baterías, nuestras fuerzas, tomando agua pura que viene de Él. Lo hacemos como práctica, pero a la misma vez aprendemos a hacerlo bien. ¿Ok? Entonces dice, yo los traería a mi monte Kadosh, los haré regocijarse en alegría en mi casa de oración o en mi bayit tefilá, en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus korbanot serán aceptados en mi casa, porque mi casa será llamada bayit tefilá o casa de oración para todas las naciones. Ojo, para todas las naciones. ¿Ok? No está diciendo solamente una nación o no está diciendo solamente un pueblo. Para todas las naciones. Todos aquellos que quieran venir a ser reconectados al pueblo de Israel, reconectados al árbol de olivo, reconectados a nuestro Padre Celestial. A través de Mashiach, por supuesto, y a través de la Escritura. Yahuwah nos dice, el que reúne a los cautivos de Israel, dice, hay otros que yo reuniré a él, aparte de los que ya he reunido. Acuérdense lo que dice la Escritura, lo que menciona Yahshua cuando uno de sus discípulos le pregunta, ¿restaurarás el reino en estos días? Entonces, por supuesto, ya sabemos la respuesta de él, dice, a ti no te corresponde saber los tiempos ni los días. Dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, a ellas tengo que traerlas, tengo que volverlas a unir, tengo que volverlas a reunir. ¿Se acuerdan de estas palabras pronunciadas por Yahuwah a través del profeta Yeshayahu? O sea, Isaías. Dice, esas palabras son, dice, ¿se acuerdan quién más las pronunció y las declaró?
Fíjense bien. Juan 10, 16. Isaías 56, del 1 al 8. Algunos dirán que algunas escrituras no son para estos días y que la vida de los patriarcas no son ejemplos para nosotros. Okay. ¿Cómo podemos saber esto? Porque el mundo, sobre todo los líderes actuales de muchos grupos, dicen, no, ya las escrituras antiguas ya pasaron, ya fueron abolidas, ya fueron eliminadas, que según que Pablo enseñó eso, pero es totalmente falso. Pablo en ningún momento enseña nada de eso y en ningún momento dice él de que ya las escrituras antiguas o las escrituras de nuestros patriarcas ya fueron eliminadas o como me dijo alguna vez un pastor, me dijo, ya no estamos bajo el antiguo pacto, ahora estamos bajo la gracia. Okay. Entonces, y casualmente Yahshua nos dice, ¿no? Yo no he venido a abolir la Torah, yo no he venido a parar la Torah, yo no he venido a detener la Torah, yo he venido a cumplirla y a cumplirla totalmente. Okay. Entonces, si dicen que Pablo dijo eso, ¿cómo es posible de que Yahshua dice lo demás? ¿A quién le creemos? ¿A Pablo? ¿O a los que dicen y mencionan a Pablo como el culpable? ¿O a Yahshua cuando él dice, yo no he venido a abolir la Torah, sino a cumplirla? Okay. Entonces, nosotros sabemos, los que ya tenemos un poquito más de conocimiento de las Escrituras, sabemos y lo tenemos en el corazón y nadie nos va a quitar eso, de que la Escritura es para siempre. Como dice en Torah en hebreo, Leolam Vaed, para toda la vida, para toda la eternidad. Ok. ¿Dónde está el sentido de distancia y diferencia? Entonces, entre creyentes de los tiempos de la Biblia y nosotros, está excluido. ¿Con qué motivo? Con el motivo de que Yahuwah no cambia. Yahuwah no ha cambiado desde los tiempos antiguos hasta ahora. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre y por toda la eternidad. Entonces nosotros decimos, reúnete con Él, confía en su palabra, viviendo por la fe, parándote en sus promesas. Ojo, parándote, sosteniéndote, poniéndote en sus promesas, reclamándolas como tuyas. ¿Ok? Dice, pararte en sus promesas de Yahuwah son esencialmente las realidades de los creyentes de los tiempos del antiguo pacto, o el primer pacto, como lo son ahora. ¿Ok? Todas esas enseñanzas, todas esas palabras que están escritas en el primer pacto, todas esas son reflejos de lo que nos enseñaron Mateo, Marcos, Lucas, Juan y todos aquellos discípulos que fueron enviados a las naciones. Ellos no enseñaron nada nuevo, ellos enseñaron lo que Mesías les mandó a enseñar. ¿Ok? Ninguno de ellos enseñó ningún evangelio como los que se enseña ahora. El evangelio de la salvación, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de los pactos, nada de eso es escritura bíblica. Esas son cosas de que el hombre, el líder, inventa. ¿Por qué? Porque les son de conveniencia en ese momento. Y como dije en el estudio antiguo, porque les conviene llenar sus edificios. ¿Ok? Mientras más evangelizados lleguen, mejor para ellos. Pero de que enseñen verdad, de que enseñen lo que es escrituralmente verdadero, muy pocos en realidad. Estos pensamientos traen comodidad cuando entramos en las perplejidades y los problemas de cada día. Entre todos los cambios y las inseguridades de la vida,
en una era nuclear. Yahuwah y su Mesías son el mismo. ¿Ok? En una de las enseñanzas que yo recibí, se menciona a él, se le menciona a Yahuwah y se le menciona también, bueno, al que conocemos como Yahushua, que también en el cielo es Yahuwah. ¿Ok? Uno de ellos es Yahuwah el Padre y el otro es Yahuwah Catán, o Yahuwah el Hijo. Uno es Yahuwah mayor y el otro es Yahuwah menor. Pero eso también es otra muy bonita enseñanza que muy pronto le vamos a dar aquí para conocer mejor a nuestro Mesías y quién es Él y quién fue Él y quién ha sido siempre. Como Él dice, yo soy la Aleph y yo soy la Taf. Yo soy el principio, yo soy el fin. Y el Padre dice lo mismo, yo soy uno. Después de mí no hay otro, no conozco ninguno. Son palabras muy profundas, son palabras muy, muy interesantes que tenemos que desglosarla, pero eso va con el tiempo. Muchos piensan de que Yahshua solamente estuvo aquí por 3 años y medio y luego lo mataron y luego resucitó y todo eso, pero no, hay mucha más profundidad en esas cosas. Okay, mucha más profundidad. Entonces quiero decirles de que todas esas enseñanzas van a venir con el tiempo. Todas esas aberturas de ojos y oídos para nosotros y para ustedes van a venir con el tiempo conforme vayamos avanzando con estos estudios. Y por supuesto, si el Padre lo permite, ¿verdad? Si Él nos da vida y seguimos adelante con esto. Todopoderoso para salvar y para salvarnos, pero las ideas traen retos también. Si nuestro Eloha es el mismo Eloha de los creyentes del nuevo pacto, ¿cómo podemos entonces justificarnos en nuestro contentamiento en una existencia de comunión con Él? Y en un nivel de fe, o sea, de conducta, que caen lejos de la fe de nuestros antiguos padres. O sea, si ellos son el mismo y si ellos tienen la misma enseñanza, entonces ¿cómo es posible de que los antiguos, talmidines o los discípulos del antiguo pacto o del primer pacto no se parecen en nada a los discípulos del segundo pacto o del pacto renovado, como dicen? O sea, no se parecen ni en su forma de pensar, no se parecen en la forma de enseñar, no se parecen en la fe que algunos tienen o el tipo de enseñanza que algunos tienen. Si Yahuwah es el mismo, este es un asunto que ninguno de nosotros puede evadir. O sea, no podemos evadir eso de que Yahuwah y Yahushua son el mismo. Porque muchos me van a decir, no, pero uno es el Padre y otro es el Hijo. Pero son uno, son Ejad. Yo sé que para muchas mentes nuevas a Torah, van a decir, no, entonces Él es el Padre y el otro es el Hijo. Sí, pero en lo profundo son el mismo. Porque el mismo Yahshua lo dijo. Si me han visto a mí, han visto al Padre. Él está en mí y yo estoy en Él. ¿Okay? Entonces él mismo está declarando de que Ella, Asher, Ella. Él es el mismo. Entonces seguimos. Dice, toda la escritura es hoy por hoy, aún la parte que molesta nuestra sensibilidad occidental de nuestros días. ¿Okay? Lo que se enseña aquí en el mundo occidental varía bastante a lo que se enseñó en el mundo oriental, o sea, en Jerusalén, en Israel. Las enseñanzas que hubo allá, al llegar a las naciones, fueron variando, fueron cambiando. Y por supuesto, las traducciones también tuvieron mucho que ver en eso. Entonces, mucho de lo que se enseñó, básicamente en estos días, muchas veces no concuerda con lo que se enseñó en el pasado. Y ahí es el problema, de donde salen todos los problemas, donde salen las dudas y donde sale el deseo del hombre de querer enseñar su propia voluntad, enseñar su propio evangelio y aprovecharse de tratar de vender las escrituras, aprovecharse de tratar de usar las escrituras para beneficio propio.
No es lógico ignorar la voluntad revelada de Yahuwah y aún así ignorarlo a Él y a su voluntad. Esperar que Yahuwah responda preguntas respecto a nuestras vidas. ¿Ok? No es lógico entonces ignorar la voluntad de Yahuwah. O sea, no puedes ignorar su voluntad. Porque si su voluntad no es tu voluntad, entonces tú tratas de ignorarlo. Entonces, no me gusta lo que Él dice. No me gusta en la forma que me regaña. No me gusta en la forma que quiere que yo lleve mi vida. Si no lo pones a Él primero en todo, entonces vas por el mal camino. Un camino que te vas desviando de Él, ¿verdad? Y Él dice, bueno, ¿quieres seguir tu camino? Tienes el libre albedrío para hacerlo. Pero cuando lleguen las dificultades, cuando lleguen los problemas, cuando lleguen los obstáculos, no vas a saber a dónde voltear, a quién acudir. Y por tan solo el hecho de hacer tu voluntad, o hacer tu propia voluntad como ser humano, entonces no vas a poder seguir o hacer la voluntad del Padre, lo que Él tenía y tiene preparado para ti. ¿Por qué? Porque te has alejado de su cobertura, te has alejado de su protección. Él te promete que Él te va a cubrir, que Él te va a proteger, que Él va a estar al tanto de ti, siempre y cuando estés con Él, siempre y cuando sigas sus pasos, siempre y cuando sigas sus enseñanzas, siempre y cuando lo sigas a Él. Pero si te alejas de Él, entonces eres como una oveja descarriada. Él te va a tratar de buscar, pero si tú no quieres que te encuentre, entonces Él es respetuoso y Él te da tu espacio. Entonces dice la Escritura, porque yo, Yahuwah, no cambio. Eso lo encontramos en Malaquías 3:6. Yahuwah no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dirá Él y no lo hará. O sea, lo que Él dice no lo va a hacer. Lo que Él hable no lo va a cumplir. Por supuesto que sí. ¿Hablará Él y no cumplirá su palabra? Esto lo encontramos en Números. Bamidbar, Números 23:19. Pero el consejo de Yahuwah permanece para siempre. Fíjense bien, el consejo, la enseñanza, la instrucción, el mandamiento, la orden de Yahuwah, dice, permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón de generación en generación. Lo que Él tiene para nosotros va de generación en generación. Si tú sigues su palabra y tú las enseñas a tus hijos se le enseñan a los hijos de tus hijos y así sucesivamente, y así lo vamos siguiendo. ¿Ok? Entonces el consejo y la voluntad que Él tiene para ti, también la vas a tener para tus hijos, tus nietos, bisnietos y todas las generaciones que vengan. ¿Ok? De eso se trata, ese es el plan, esa es la voluntad de Yahuwah. Que tú y tus generaciones sigan sus mandamientos, sigan sus instrucciones. ¿Para qué? Para que puedan estar conforme al corazón de Yahuwah. Para que podamos actuar conforme a su corazón, conforme a su voluntad, conforme a lo que Él nos ha ordenado que hagamos. Eso lo encontramos en Salmos, Tehilim, Salmos 33:11. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Mashiach Yahshua. Fíjense bien, estando convencido precisamente de esto, dice, que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar en el día del retorno de Mashiach. Porque perfectos no somos, perfectos no vamos a ser. ¿Okay? Salvos sí somos. Porque creemos en el Mashiach, creemos en su muerte y creemos en su resurrección. Sabemos y declaramos que Él es Yahuwah, que Él es Yahshua. ¿Ok? Pero también perfectos no somos porque Él nos va a hacer perfectos. Hasta en el día de Yahshua. Filipenses 1:6. Ahora, los dones y el llamado de Yahuwah son irrevocables. ¿Qué quiere decirnos esto? Tanto usted como yo tenemos un don. Tanto usted como yo tenemos una bendición. Ahora, ¿cuáles son nuestros dones? Uno mismo tiene que investigarlo. Uno mismo tiene que preguntarle al Padre y decir, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Qué es lo que me has dado? ¿Y cómo lo uso?
¿Ok? Esos dones que el Padre te ha dado son dones irrevocables. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú y yo nacimos con un propósito. Tú y yo nacimos con un trabajo para hacer. ¿Ok? Muchos de nosotros no sabemos ni por qué estamos aquí. No sabemos ni por qué hemos nacido. Muchos de nosotros, mucha gente afuera está resentida, está dolida, está dañada. ¿Por qué tuve que nacer en este momento? ¿Por qué tengo tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanto pesar en nuestras vidas? ¿Por qué el mundo está como está? El mundo está como está porque el mundo se ha alejado del Padre. Y todos lo sabemos y todos conocemos eso. Pero dentro de ese mundo estamos nosotros, que seguimos su voluntad. Estamos nosotros que seguimos su Torah. Estamos nosotros que seguimos su escritura. ¿Okay? No estamos pegados con ellos. Vivimos con ellos y estamos entre ellos, pero no estamos apegados a ellos ni estamos siguiendo sus costumbres. Y eso es lo que el mismo Padre dijo. ¿Okay? No sigan las costumbres de las naciones. No sigan los planes y los deseos de las naciones. Ustedes son un pueblo kadosh, un pueblo de sacerdotes. Muchos de nosotros, muchos de ustedes, sobre todo varones, muchos de nosotros hemos sido llamados para el sacerdocio. Ustedes dirán, no, tú estás loco, ¿cómo yo? Si yo soy esto, yo soy el otro, soy un criminal. Tú eres eso porque así fue tu destino, así fue el plan que tú escogiste para ti. No fue el destino de Yahuwah que tú fueras así. Okay. Tú quisiste seguir tu propio camino, caíste en problemas, caíste en dificultades y por eso estás donde estás. Pero hay una sanidad, hay una vuelta en U para ti. Haz la vuelta en U y tú regresas a Yahuwah. Y podrás ver su voluntad, podrás ver su deseo, podrás ver sus bendiciones, su cobertura, su perdón. Como dice el dicho, borrón y cuenta nueva. Y sigues adelante. Pero ahora estás bajo la cobertura de Él. Ahora estás bajo el camino, o sea, estás en el camino que Él quiere que tú sigas. No el que tú quieras seguir, sino el que Él quiere que tú sigas. No es tu voluntad, es la voluntad de Él. Entonces, esos dones que todos tenemos, algunos tenemos dones para la enseñanza, algunos tenemos dones para la oración, otros tenemos dones, por ejemplo, para orar para las personas, liberar a las personas, lo que comúnmente se conoce como exorcismo, que, bueno, será para otro día. Entonces, muchos tenemos muchos tipos de dones así. Otros podemos ser maestros, podemos ser líderes, podemos siempre ser servidores. O sea, hay mucho que el Padre ha puesto en ti, que tú tienes que descubrirlo, qué cosa es. Hay muchos que tienen el don de sanidad. ¿Okay? Por supuesto que no es para que... Hay muchos que tienen, por ejemplo, yo siempre he visto eso, ¿verdad? Y esa es mi opinión. Hay muchos que tienen el don de decir el futuro. Lo utilizan mal. ¿Okay? Pero ellos pueden saber por lo que es la voluntad de Yahuwah. Pero se inclinaron por el otro lado. Y ahora sí saben cuál es la voluntad del enemigo. ¿Ok? Hay de todo. La cosa es preguntarle al Padre de corazón, con un corazón sincero, honesto, con un corazón limpio, decirle, ¿qué es lo que tienes para mí? ¿Cuál es tu voluntad para mí? ¿Qué don es el que yo he recibido? Ayúdame a encontrarlo, ayúdame a desarrollarlo. ¿Para qué? Para servirle a Él. No servir al hombre, sino a Él. Entonces dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Porque entonces todo ese don que viene, toda esa dádiva perfecta y ese don que Él puso en ti, viene de parte de Él. ¿Ok? Y no hay cambio, no hay ninguna variación. Eso está en Santiago, lo encontramos en Jacob, el medio hermano de Mashiach. Santiago 1:17. Decimos entonces que Mesías Yahshua
es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como les decía anteriormente, así como el Padre lo dice, yo soy el primero y soy el último, aparte de mí no hay otro, Mesías dice lo mismo, es lo mismo. Él es el mismo ayer, el mismo hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Luego dice, Baruch atah Yahuwah, bendito el Elohim de Israel desde la eternidad en la eternidad. Amén y amén. Salmo 41:13. El fuerte de Israel no miente y no se arrepiente, porque él no es hombre para arrepentirse. Primera de Samuel, o Samuel Aleph, Primera de Samuel 15:29. Para el perfeccionamiento de los Kirushim israelitas, para el misbot de la Avodah, o sea, el servicio, para la reedificación del cuerpo de Yahshua, Hamashiach, dice, Yahshua permitió maestros, rabinos, talmidines, apóstoles, servidores y demás. Él permitió eso. ¿Para qué? Para nuestro perfeccionamiento. ¿Okay? Para instruirnos y para nosotros tratar de seguir al Mesías en una forma más perfecta, en una forma más honesta, en una forma más correcta. Tratar de llegar al corazón del Padre y ser aptos para poder servirle. Por eso dice, para el perfeccionamiento de los Kirushim israelitas, o sea, de los sacerdotes israelitas, de los líderes israelitas. ¿Para qué? Para el servicio de la familia israelita. Y para la reedificación del cuerpo, o sea, vamos a decir así, de la iglesia del Mesías. Aunque no se debería decir de esa forma, pero, ¿ok? Porque para el cuerpo del Mesías, dice, él permitió todo eso. Él permitió a los maestros, a los rabinos, talmidines, apóstoles, etcétera, etcétera. Hasta que todos nosotros vengamos a la unidad de la fe, a la unidad nacional. Fíjense, hasta que vengamos todos a la unidad nacional. Hasta que todos tengamos fe en lo mismo. Hasta que todos pensemos y sigamos en lo mismo. Dice, hasta la luz del Mashiach, nuestro Eloha, dice, como un hombre maduro y perfecto, conforme a la misma medida y la misma estatura de la plenitud de Yahshua HaMashiach. Hasta la plenitud que él tiene en sí mismo, para que no seamos más niños lanzados sin rumbo y llevados con todo viento de enseñanzas por trucos de hombres y astucia humana. ¿Sí me entienden lo que quiero decir eso, verdad? Dice, para que no seamos como niños, no seamos más como niños. Usted le dice a un niño, muévete o vete para allá. O sea, usted le habla y le dice al niño, haz esto, haz el otro, y el niño lo hace. Inocentemente obedece. ¿Ok? Luego dice, lanzados sin rumbo. Hay mucha gente, hay muchos líderes que hacen, como dicen, evangelizan y básicamente no hacen nada por guiar a sus nuevas ovejas en el rumbo correcto. ¿Por qué? Porque no saben cuál es el rumbo correcto. Ellos enseñan básicamente lo que viene a su corazón, lo que les pega en gana, como se dice vulgarmente. No enseñan lo de las sendas antiguas, no enseñan lo que es la escritura en sí. Que siempre están tratando de buscar enseñanzas que sean bonitas, enseñanzas que sean atractivas. ¿Para qué? Para el que esté sentado en las bancas escuchándoles, estén contentos, están felices. ¿Ok? Pues eso dice, y llevados con todo viento de enseñanzas, o sea, con todo tipo de enseñanzas. Dice, por trucos de hombres y astucia humana, utilizados por aquellos que mienten esperando engañarlos. Efesios 4, del 1 al 13. ¿Ok?
Mientras tú estudias la palabra de Yahuwah y pasas tiempo en oración, tu relación con Yahuwah crece. Y tú comienzas a entender el carácter de Yahuwah, comienzas a aprender de él, comienzas a conocer cuál es su voluntad, comienzas a entender el propósito de él para ti o para nosotros. ¿Ok? O sea, cuando pasas el tiempo estudiando su palabra, en oración, en comunicación con él, entonces comienzas a entender y comienzas a aprender el carácter de Yahuwah. Tú entonces estarás en el lugar correcto para escuchar las instrucciones de Yahuwah. Cuando das todos esos pasos, entonces vas a estar en el lugar correcto para escuchar sus instrucciones y seguir sus instrucciones para todas las áreas de tu vida. Encima de estudiar las escrituras y la oración y estar dispuesto a escuchar a la Ruach de verdad, porque dice la palabra, dice, el Espíritu de verdad, la Ruach de verdad, te guiará a toda verdad. Juan 16:13. Entonces, hacer su voluntad, seguir su voluntad, leer su palabra, estudiar su palabra, pasar tiempo en oración. Entonces, ¿qué pasa? Activamos, reactivamos y pedimos, por supuesto, porque tenemos que pedirlo, la dirección de la Ruach de verdad, la dirección del Espíritu de verdad. ¿Para qué? Para que nos guíe a toda la verdad bíblica. No la verdad que te quieran vender allá afuera, no, la verdad de la Escritura. La absoluta verdad, como dijo el rabino Shaul de Tarsis. Si alguien te quiere enseñar otra verdad, si alguien te quiere enseñar otro evangelio, si alguien te quiere dar otro tipo de instrucción, que sea ¿qué? Anatema. ¿Verdad? Entonces, básicamente, esto nos está diciendo de que tenemos que seguir su verdad, la verdad de él. ¿Dónde está? En las Escrituras mismas. Tienes que volver a las sendas antiguas, tienes que volver al antiguo pacto, tienes que aprender todo lo que está ahí. Hay enseñanzas de dirección para tu vida, para la vida de tus hijos, de tu familia entera. Cómo vivir tú mismo, cómo alimentarte tú mismo. Eso es volver a su verdad. Eso es volver a su voluntad. Si queremos seguir la voluntad de Yahuwah seriamente, tenemos que reconocer que no será siempre el obtener lo que nosotros querramos o lo que nosotros deseemos de corazón en nuestras vidas, ni las abundancias en las que nosotros soñamos o esperamos de él. Vuelvo a repetirlo. Si queremos seguir la voluntad de Yahuwah seriamente, tenemos que reconocer que no será siempre el obtener lo que nosotros querramos o lo que nosotros deseemos de todo corazón en nuestras vidas, ni las abundancias en las que nosotros soñamos o esperamos estar. No vamos a recibir nada de eso, ¿ok? Eso es si queremos seguir la voluntad de Yahuwah seriamente. Ahora vas a poner toda tu expectativa, vas a poner toda tu necesidad en él. Va a hacer lo que él quiera para ti. Va a hacer lo que él designe para ti. Va a hacer lo que él tenga para ti. No lo que tú quieras. No tu voluntad, sino la voluntad de él. Entonces dice, la abundancia en la que nosotros soñamos o esperamos de él, pero sí será hacer lo que Yahuwah ordena. Debemos de confiar en él. Él es fiel y es bueno. Y que su voluntad es lo mejor para nosotros. Como dice la Escritura, ¿qué padre le va a dar a un hijo piedras para comer? El Padre no te va a dar piedras para comer. El Padre te va a alimentar bien. El Padre te va a cuidar bien. El Padre te va a guiar, te va a proteger. Siempre y cuando tú lo sigas. Siempre y cuando tú te apegues de él. Así como cuando tú caminas con tu hijo pequeño, con tu hija,
el niño, si tú lo dejas solito, el niño va a agarrar su propio camino, pero si tú lo llevas de la mano, él te va a seguir. Lo mismo es con el Padre. Si tú te sueltas de la mano de Yahuwah, entonces vas a agarrar tu propio camino, te vas a ir desviado. Pero si tú te sostienes de Él, vas a ir en el camino correcto, porque Él te va a guiar. ¿Cuál es la guía? La Torah. ¿Cuál es la enseñanza? La Escritura. ¿Cuál es el camino correcto? La Escritura te lo va a enseñar. De eso se trata. Lo correcto. Aunque una oración en la noche. Padre, si me equivoqué, perdóname, guíame, dirígeme. Alumbra mis pasos, alumbra mi camino. En la mañana temprano, lo primerito que tienes que hacer es adorarle, alabarle, orar con Él o orarle a Él y decirle lo que tengas para mí, que vengan, pero que vengan con tu bendición. Aquí estoy. Okay. Eso es lo que yo siempre hago y no es por elevarme, ni levantarme, ni levantar pecho, no. Es que primero de nada tenemos que buscarle a Él y poner nuestro día en sus manos. Poner el día de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestra casa, en sus manos. Eso es lo que Él quiere. Él quiere saber y quiere sentir y quiere estar seguro de que tú quieres depender de Él. Esa es su voluntad. Quiere que tú dependas absolutamente de Él, de nadie más. Ya tienes la conexión y el perdón por parte de Mashiach. Bueno, ahora sigue su voluntad. Aférrate a Él. No lo sueltes para nada. ¿Okay? Van a venir problemas, van a venir dificultades, van a venir tropiezos, tormentas. Pero si tú te aferras a Él, puedes pasar por todo eso y seguir adelante. Como dice el dicho, dice, después de la tormenta viene la calma. Bueno, la tormenta va a venir en tu camino porque Él te quiere poner a prueba. Pero también vas a tener la calma de Él, su calma de Él. ¿Ok? Entonces, si queremos seguir la voluntad de Él, seriamente tenemos que reconocer que no será siempre como nosotros querramos, sino como Él lo quiera. Segundo, recuerda que la voluntad de Yahuwah no es simplemente un plan pasivo. La verdad, la Escritura describe a Yahuwah logrando siempre su voluntad. En esto nosotros vemos el control soberano que Él demuestra sobre las naciones y los individuos. En otras palabras, una vez que ya lo conoces y tú quieres hacer tu voluntad a tu modo, o decir, ¿sabes qué? Dame una chancita y déjame hacer esto a mi manera. Siempre se va a cumplir a la manera que Él quiere. Quizás te va a doler, quizás te va a hacer llorar, quizás te va a decir, wow, o sea, me salió mal. Pero siempre se hace la voluntad de Él. Sobre todo cuando ya le pertenece, sobre todo cuando ya has creído en su Hijo, sobre todo cuando has creído que Él lo levantó de los muertos. Como lo tienes como tu Adón, como tu Salvador, que ya le perteneces a Yahuwah. Entonces tienes que aprender a vivir en su voluntad, en su plan. Y así podemos ver nosotros el control soberano, el control supremo que Él tiene sobre nuestras vidas. Y también vamos a aprender y vamos a ver la certeza que caracteriza su voluntad. Nuestro Eloja está en los cielos. Él hace lo que le place. Salmos 115:3, 135:6. Todo cuanto Yahuwah quiere, lo hace. Porque está escrito y declara, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son los tuyos. ¿Verdad que sí? Eso es lo que dice. Mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son los tuyos. O sea, lo que tú quieres para ti muchas veces no te va a convenir, pero tú lo quieres hacer de todos modos. Y Él te va a decir, eso no es lo que te conviene. Yo pienso mejor, yo sé mejor las cosas que te convienen, yo tengo lo mejor para ti. Isaías 55:8. Porque también está escrito en Isaías 14:24.
Ha jurado Abba Yahuwah de los ejércitos diciendo, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Eso lo declara nuestro Padre Celestial. Ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá, te dice él. Okay. Luego, en Hechos 4:28, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Ok? Fíjense bien. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Muchas veces no va a suceder conforme a lo que tú planeaste, sino a lo que Él tiene planeado para ti. Lo que Él desea para ti. Job 23:13. Pero Él es único. ¿Y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace Él. Se está refiriendo a la voluntad del Padre para con nosotros. Proverbios 19:21. Dice, muchos son los planes en el corazón del hombre. Fíjese bien, muchos son los planes, los deseos, la voluntad del corazón del hombre. Mas el consejo de Elohim, Yahuwah, permanecerá. A lo mejor planeas hacer algo que no va de acuerdo a lo que tú eres y Él no quiere eso para ti. Entonces, el consejo de Él es lo que va a permanecer para ti. Va a ser lo mejor para ti. Por esta razón, el pueblo de Israel, en general, o sea, las dos casas, deben de alinear sus vidas, o debemos de alinear nuestras vidas, y estar en ejad, estar en común acuerdo, estar en unidad con la voluntad de Yahuwah. La Torá o las Escrituras es la articulación de los requerimientos de la voluntad de Yahuwah. Esto es continuado en el pasaje del Nuevo Pacto. ¿Por qué decimos que es continuado en el pasaje del Nuevo Pacto? En el estudio anterior yo les mencioné y les dije que si no hubiera habido el primer pacto, no hubiera existido el segundo pacto. Ahora, ¿qué es el segundo pacto? Eso lo dije en el estudio anterior. El segundo pacto es el resultado de lo enseñado a los apóstoles, de lo enseñado a los talmidines por Yahshua. Es el resultado de sus aventuras, es el resultado de su trabajo de ellos, que hicieron ellos cuando fueron enviados a las naciones. Básicamente es un reporte que ellos mandaron, escribieron en la Escritura. Eso es todo lo que es el segundo pacto. Las vivencias que tuvo Mateo, las vivencias que tuvo Marcos, las vivencias que tuvo Juan, las vivencias que tuvo Santiago, todo lo que les pasó, las cartas que ellos escriben a las otras tribus que están en las naciones. Okay. Por eso en una de sus cartas Santiago dice a las tribus perdidas de Israel dentro de las naciones. Él no manda esa carta a ninguna iglesia. Él manda esa carta exactamente a las tribus extraviadas, a las tribus perdidas, a las tribus que han perdido su identidad dentro de las naciones. ¿Ok? Porque ese fue el plan, esa fue la idea, ese fue el mandamiento del Padre, esa fue la voluntad del Padre. Que busquemos a las ovejas descarriadas, a las ovejas perdidas de Israel o de Efraín Israel. Ese es el mandato, esa es la orden, no hay más, no hay otra. Entonces las vivencias que ellos tuvieron cuando visitaron una sinagoga, cuando visitaron otra sinagoga, todo lo que les pasó, todo lo que ellos vivieron, todas las experiencias que tuvieron, las escribieron y las enviaron. Entonces todo eso es lo que leemos en el pacto renovado. Eso es todo lo que es el pacto renovado. Entonces repetimos, decimos, por esa razón el pueblo de Israel en general deben de alinear sus vidas y estar en ejad, estar en unidad con la voluntad de Yahuwah. La Torá es la articulación de los requerimientos de la voluntad de Yahuwah. Esto es continuación o es continuado en el pasaje del Nuevo Pacto de Jeremías 31 al 34,
cuando dice y declara, los días vienen, dice Yahuwah. Esto lo está declarando Jeremías. Dice, en que haré un pacto renovado o un Brit Hadashah. Un pacto renovado con la Bayit de Israel. Fíjense bien, con la Bayit de Israel y la Bayit Yahudá. Ahí están las dos casas de Israel. ¿Ok? Fíjense bien lo que está diciendo él. El pacto o los pactos pertenece al pueblo judío y pertenece al pueblo de Israel. Y a las tribus que están descarriadas y extraviadas dentro de las naciones. Y por supuesto a todo aquel que se quiera pegar con el pueblo de Israel. Okay. A mi mente viene un pedacito de Torah que dice, hemos sabido y conocemos de que queremos ir con ustedes porque sabemos de que Yahuwah está con ustedes. El Dios de las naciones, el Dios del mundo está con ustedes y queremos ir con ustedes. No es así exactamente, precisamente, pero es así algo entendido. ¿Qué pasa? Las naciones, los gentiles se quieren sostener de los tzitzits, de los judíos, de los tzitzit, de los israelitas, de los efraimitas, o sea, de nosotros. Dice, queremos ir con ustedes porque sabemos de que el Padre Celestial está con ustedes y queremos de eso. Lo dice exactamente así. Por eso repito, dice las Escrituras, dice, en que haré un pacto renovado con la casa de Israel y la casa de Judá. Israel somos nosotros, Judá son los judíos, nuestros hermanos mayores. Dice, no será como el primer pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. ¿Ok? Eso no quiere decir de que ese pacto está abolido. Dice, no va a ser mejor. Va a ser un pacto renovado, va a ser un pacto mejorado. Eso no quiere decir de que el primer pacto está abolido. No, está mejorado. Tiene mejores cláusulas, tiene mejores partes renovadas. Está como se dice, está reseteado, como dicen, ¿verdad? Está mejorado. Dice, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ellos, por su parte, violaron mi pacto, aunque yo fui un esposo para ellos, dice Yahuwah. ¿Por qué fue? Porque violaron su pacto. Porque no siguieron sus instrucciones. Porque algo malo hicieron. Por eso dice, ok, este pacto no sirvió como está totalmente escrito, pero lo vamos a mejorar, lo vamos a renovar, lo vamos a hacer más accesible para las vidas futuras, para los tiempos venideros. Dice, aunque yo fui un esposo para ellos, dice Yahuwah, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días. Fíjense bien, el pacto que haré con la casa de Israel, o sea, con Efraín. ¿Ok? Fíjense bien, dice, ya aquí no menciona a Judá. Nomás dice, el pacto que haré con la casa de Israel. Está mencionando una casa. Después de esos días, dice Yahuwah, dice, pondré mi Torah, pondré mi escritura, dice, en sus mentes y las escribiré en sus corazones. He ahí lo que les dije cuando comencé el estudio, cuando hablé de la samaritana. ¿Okay? Cuando Yahshua le dice, y el tiempo ha llegado, dice, cuando ya no se va a adorar ni en el templo ni en el monte, pero va a ser aquí y aquí, en tu mente y en tu corazón. Dice, yo seré su Elohim y ellos serán serán mi pueblo. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? ¿De que él ya no está en los edificios, de él ya no está en las iglesias? Ustedes saquen sus conclusiones. Las iglesias, como dije últimamente, las iglesias están siendo torturadas, las iglesias están siendo sacudidas, ya sea por las malas enseñanzas, ya sea por los malos líderes, ya sea porque aún así las iglesias se han alejado de la enseñanza actual, la enseñanza genuina del Padre Yahuwah.
Entonces, ¿qué dice? Yo ya no habito en cuatro paredes. Yo ya no habito en edificios. Ahora voy a habitar aquí y aquí. Voy a escribir, dice, voy a escribir en sus corazones. Dice, pondré mi Torah en su mente. Por eso es que siempre tienes que estar pensando en su palabra, en su Torah. Y la voy a escribir en tu corazón. Yo seré tu Elohim y tú serás mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará más a su hermano diciendo, conoce a Yahuwah, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el más grande de ellos, dice, porque yo perdonaré sus transgresiones y nunca más me acordaré de sus pecados. Entonces, ¿cuál es la forma en la que tú vas a conseguir el perdón de él? Vas a conseguir el perdón y también vas a conseguir de que se olvide de tus pecados. La Torah aquí y aquí. Adorándole a él, buscándole a él. Siguiendo sus caminos, siguiendo sus mandamientos, siguiendo sus pasos, volviendo a las sendas antiguas. Eso es lo que dice la Escritura, no lo estoy inventando yo. Hacer la Torah de Yahuwah, o sea, su voluntad, cuando tú haces la Torah, haces su voluntad. Dice, es la esencia de una vida como propia respuesta del pacto de Yahuwah. O sea, al hacer su voluntad, estás respondiendo al pacto de Yahuwah. Estás concordando con el pacto de Yahuwah. Estás haciendo lo correcto ante los ojos de Yahuwah. ¿Ok? Parece que esas bendiciones de Yahuwah sí son cómodas, pero ellos no quieren que se les diga que tienen que hacer o aceptar. Ellos se reservan el derecho de ser perjuiciosos en sus actos. En respuesta a esto, el rey Mesías dice, Avinu que está en los Shamaínes, Kadosh es su nombre, dice, venga su reino, su voluntad sea hecha en los Shamaínes, o sea, en los cielos como en la tierra. Del pan nuestro concédenos los del día, o danos el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben o a los deudores. No nos lleves a pruebas, líbranos del maligno. Líbranos del mal y líbranos del maligno. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, la bondad, la misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Matitiahu o Mateo 6, del 9 al 13. Entonces, eso es lo que el Mesías enseñó. Nos enseñó cómo orar al Padre. Como una forma nueva de conectarnos al Padre a través de esa oración. Todo el mundo conoce el Padre Nuestro. Okay, nos los enseñaron desde chiquito. Para que la voluntad de Yahuwah sea hecha, primero tiene que ser entendida por su pueblo. O sea, su pueblo tiene que comprender cuál es la voluntad de Yahuwah y para eso tiene que aprenderla. Si no es aprenderla, tiene que volver. Si tú ya sabes, si tú ya conoces la Escritura, pero no estás haciendo su voluntad, entonces tienes que pedir perdón y tienes que volver a esa Escritura y volver a hacer su voluntad. ¿Para qué? Para que estés en lo correcto, para que estés en el camino correcto, para que estés en la enseñanza correcta y para que Él pueda actuar en tu vida. Porque si tú conoces la Escritura y no lo haces y te alejas más y más y más, entonces así no va a funcionar esto. Entonces por eso dice, primero tiene que ser entendida por su pueblo. Entonces la Escritura dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Eloja. ¿Dónde dice eso? Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Eloja, o tú eres mi Dios, si lo quieren llamar así, porque tú eres mi Padre Celestial, si lo quieres llamar así. Eso es lo que dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Eloja. A través de Moisés, los jueces, los profetas y los apóstoles ancianos y el Mesías Yahshua,
Yahshua mismo hizo conocer su voluntad y guió a su pueblo a aplicarla a sus vidas. Aquí está la clave de todo esto. Dice, a través de Moisés, a través de los jueces, a través de los profetas, a través de los apóstoles. Estoy hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan y el rabino Shaul de Tarsis y todos ellos. A través de los ancianos. ¿Ok? Y a través del Mesías Yahshua. ¿Por qué? Porque Él enseñó a todos ellos. Ustedes me van a decir, no, pues que Yahshua no estuvo cuando estaban los jueces. O que Yahshua no estuvo cuando estaban los profetas. O que Yahshua no estuvo cuando estaba Abraham. Él mismo lo dice. Cuando Abraham conoció mi día, él se regocijó. Él conoció a todos. Él los escogió a todos. Él los hizo profeta a todos ellos. ¿Ok? En la enseñanza anterior, Yahuwah el evangelista, eso nos enseña de que Él entrenó a todos. Él los llamó a los que tenía que llamar y los entrenó para hacer el trabajo que tenían que hacer. Es por eso que dice, jueces, profetas, apóstoles, ancianos y el Mesías mismo. Dice, hizo conocer su voluntad. O sea, a través de todos ellos, inclusive a través del Mesías Yahshua, Yahuwah hizo conocer su voluntad y guió a su pueblo a aplicarla en sus vidas. ¿Qué es lo que esto quiere decir? De que a través de ellos dijo, esto es lo que ustedes tienen que enseñar. Esto es lo que el pueblo debe de saber. Tanto los que están en Israel como los que están en las naciones. Por eso dice, una Torá para todos ellos. Todos tienen que ser una unidad. Por supuesto, los que quieran venir de las naciones y quieran integrarse al olivo perfecto, son bienvenidos de hacerlo. Pero va a ser una Torá para el judío y una para el gentil. La misma Torá. En un extremo, la voluntad de Yahuwah fue expresamente en deshacerse de las mujeres extranjeras idólatras radicales. Mientras Ezra estaba orando y confesándose, lamentándose a sí mismo ante la casa de Elohim, un gran grupo de israelitas, hombres, mujeres y niños, le rodearon. Ellos también se lamentaban enormemente. Entonces, Secanías ben Yehiel, uno de los descendientes de Elam, el hijo de Ezra, él le dijo a Esdras, hemos sido infieles a nuestro Elohim al casarnos con mujeres extranjeras de la gente que nos rodea. Pero aún así hay esperanzas para Israel. Ahora pues, hagamos un pacto ante nuestro Elohim para dejar ir a estas mujeres y a sus hijos, de acuerdo con el consejo de nuestro Adón y el de aquellos que temen los mandamientos de nuestro Elohim, que se haga de acuerdo a la Torá. Ahora, ¿qué quiere decir esto? De que muchos de los israelitas de aquellos tiempos se olvidaron del mandato de Torá, del mandato de Yahuwah, de que ellos no deberían de escoger mujeres extranjeras idólatras dentro de las naciones. Y sin embargo, ellos lo hicieron. Ok, entonces, ¿qué estaban haciendo aquí? Estaban diciendo, vamos a unirnos, vamos a reunirnos y vamos a tratar de hacer un pacto con nuestro Padre nuevamente. ¿Para qué? Para dejar ir a estas mujeres y a sus hijos y volver al acuerdo de Torá. ¿Saben qué? Hemos cometido un error, borrón y cuenta nueva. Deshagámonos de ella y de sus hijos y volvamos a la Torá. Levántense, este asunto está en sus manos. Les respaldaremos, así que tomemos valor y hagámoslo. Así que Ezra se levantó y puso a todos los sacerdotes, guías y levitas y a todo Israel bajo juramento para hacer lo que todos ellos prometieron. Y ellos tomaron juramento. Luego Ezra se fue de la casa de Elohim y se fue a la recámara de Yahanan ben Eliashib. Mientras estaba allí, él no tomó alimento ni agua, porque él continuó lamentándose sobre la infidelidad de los exilios. Entonces una proclamación fue hecha a través de Judá y Jerusalén
para reunir a todos los exiliados en Jerusalén. La Escritura nos dice, una lectura cuidadosa de este texto demuestra que ellos no solo deshacieron los matrimonios con mujeres extranjeras, ellos investigaron los casos y por el primer día del primer mes ellos terminaron de arreglar los asuntos de los hombres casados con mujeres extranjeras. Si ellas, como Ruth, por ejemplo, dice, hubieran dicho, tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim, y que Yahuwah trate conmigo. Si esas mujeres hubieran hecho eso, entonces Yahuwah las hubiera perdonado y las hubiera aceptado. Pero muchos de ellos, muchos israelitas que se casaron con mujeres extranjeras, tuvieron problemas con esas mujeres extranjeras porque ellas eran idólatras y arrastraron a los israelitas a la idolatría. Pero como hubo esa oración, ese mandato, ese deseo de los israelitas de volver a Yahuwah, de volver a sus enseñanzas, de volver a hacer la voluntad de Él, entonces hubo ese conflicto. Pero dice la Escritura, dice, si ellas hubieran hecho como hizo Ruth, que les hubieran dicho a los esposos, ¿sabes qué? Tu Elohim va a ser mi Elohim, tu pueblo va a ser mi pueblo. ¿Ok? Dice, tu Elohim será mi Elohim y que Él trate conmigo, o sea, y que Él me cambie. Si esas mujeres hubieran dicho eso, ellas automáticamente hubieran entrado a hacer la voluntad de Yahuwah. Siempre y cuando Yahuwah, por supuesto, lo aceptara. Porque acuérdense que Él tiene que ver el corazón, que sea puro, que sea honesto, que sea sincero. Y si hay un cambio sincero, Él las hubiera aceptado. Lo hizo con Ruth. ¿Okay? En el libro de Ruth 1, 16, 17, ella misma lo declara. ¿Por qué? Porque ella era una mujer extranjera. Pero ella dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Elohim será mi Elohim, y que Yahuwah trate conmigo. O sea, que Él me cambie, que Él trate conmigo. Ellas entonces podrían emigrar, o sea, podían quedarse con los israelitas. ¿Por qué es esto? Porque dice, deberán de tener la misma ley para los extranjeros que para los del pueblo. Yo soy Yahuwah, tu Elohim. En otras palabras, yo lo he declarado, Yahuwah. Levíticos, o Wayikra, 24, 22. El extranjero que resida con vosotros os será como un nacido entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy Yahuwah, vuestro Elohim, o sea, yo lo declaro. Yo declaro eso, esa es mi voluntad. Entonces, ¿qué dice? Que al extranjero que resida con nosotros, hay que amarlo, hay que cuidarlo, hay que tenerlo en cuenta, porque también nosotros fuimos, o nuestros primeros padres, fueron extranjeros y fueron esclavos sumisos en la tierra de Israel. Dice también la palabra, yo soy Yahuwah vuestro Elohim, dice, aun si ellos son pasivos y sumisos y no son amonitas o moabitas, ningún amonita o moabita entrará en la asamblea de Yahuwah, ninguno de sus descendientes aún hasta la 10ª generación. Nunca deberán de entrar en la asamblea de Yahuwah, porque ninguno vino a buscarte en el camino con comida ni con agua. Por eso que Yahuwah no los deseaba a ellos, porque ninguno quiso venir a ayudar a Israel cuando ellos salieron de Egipto, cuando ellos salieron y se enfrentaron al desierto. Dice, ninguno de ellos, porque estaban cerca, ninguno de ellos vino a buscarte, dice Israel,
Dice, en el camino, ni con comida, ni con agua. Cuando la gente actúa, es para hacerlo teniendo en cuenta que la voluntad de Yahuwah será la guía y que no se pueden detener. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job 42:2. Es por esto que antes de tomar acción, David dijo a la Kaal completa, o sea, a la casa de Israel completa, si les parece bien a ustedes y es la voluntad de Yahuwah nuestro Eloha. Fíjense bien, David dijo a la Kaal completa de Israel, si les parece bien a ustedes y es la voluntad de nuestro Abba Yahuwah. Eso lo encontramos en Primera de Crónicas 13:2. La voluntad de Yahuwah está especificada expresamente por su palabra, aun si esta no es confortable, o sea, si esta no es agradable a nuestro oído. ¿Okay? Si en lugar de escucharla y nos gusta, nos dan un jalón de orejas, si no es confortable, la voluntad de Yahuwah será obedecida. Él, en el canto del servidor sufriente, es revelada que fue la voluntad de Yahuwah aplastarlo. Isaías 53:10. Entonces el sufrimiento debe de tener un significado en el plan de Yahuwah. La expresión de la voluntad de Yahuwah, su plan, toma el significado de Isaías 42:1-9. Dice, Jacob es mi siervo, yo lo ayudaré. Israel es mi escogido, mi alma se deleita en él. Yo he puesto mi ruach sobre él. Él traerá juicio sobre las naciones, sobre los goyines. Él no gritará ni alzará su voz. Nadie oirá su voz en las calles. Él no quebrará la caña debilitada ni apagará la mecha que humea. Él traerá justicia de acuerdo con la verdad. No se debilitará ni será marchada hasta que se haya establecido justicia en la tierra. Y en su nombre los goyín confiarán y en las naciones que esperan su Torah. Entonces, ¿de quién está hablando aquí? Está hablando de nosotros. ¿Ok? Nosotros somos Jacob, nosotros somos los siervos. Nosotros vamos a ayudar. Nosotros también somos conocidos y llamados, porque acuérdense de que Jacob peleó con el ángel, o el ángel de Yahuwah, y el ángel de Yahuwah le tocó la cadera y lo deslocó. Entonces tu nombre ya no será Jacob, será Israel, le dice. Entonces esta parte de la escritura dice, Israel será mi escogido, mi alma se deleita en él. Yo he puesto ruach sobre él. Él traerá juicio sobre las naciones. Él no gritará ni alzará su voz. Dice, él no quebrará caña debilitada ni apagará la mecha que humea. Él traerá juicio de acuerdo con la verdad. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos trayendo la verdad. Lo que está escrituralmente escrito, no ni agregamos ni quitamos. ¿Ok? Dice, no se debilitará ni será manchada hasta que haya establecido justicia en la tierra, hasta que la Torah sea conocida y traiga justicia, la justicia de Yahuwah. Dice, y en su nombre, o sea, en el nombre de Israel, de nosotros, en el nombre de los descendientes de Jacob, dice, los goyines, o sea, las naciones que quieran venir, dice, en ellos confiarán y las naciones esperarán su Torah. ¿Ok? Y las naciones esperarán su Torah. ¿Cuál es la Torah? La que nosotros estamos enseñando, las escrituras que nosotros estamos enseñando. Por último, la ejecución de la voluntad de Yahuwah, la misión unitaria, la misión llamada como unidad, Ejad, de la redención de Israel y a través de esto la influencia sobre las naciones. Está conectada a la proclamación de la palabra de Yahuwah. Ojo, conectada a la proclamación de la palabra de Yahuwah. O sea, lo que el Mesías ordenó enseñar. Lo que el Mesías le dijo a sus apóstoles,
Este evangelio es el que van a llevar, el que van a enseñar. Dice, por último, la ejecución de la voluntad de Yahuwah, la misión unitaria de la redención de Israel, y a través de esto la influencia sobre las naciones, está conectada a la proclamación de la palabra de Yahuwah. Así es mi palabra que sale de mi boca. No regresará para mí incumplida, sino cumplirá lo que yo he resuelto y cumplirá aquello para lo que yo lo envié. Isaías 55:11. La voluntad de Yahuwah incluye el plan de salvación. Dice, porque Yahshua HaMashiach, dice, es nuestro shalom, Él es nuestra paz, quien ha hecho de ambos ejad, y roto la pared intermedia de la partición entre nosotros, habiendo abolido en su carne la enemistad. ¿Qué quiere decir esto? De que Él vino para unir nuevamente a Israel con el Padre. Él vino a unirnos nuevamente a nosotros con el Padre. ¿Cómo lo hizo? Aboliendo su propia carne en enemistad. Aún la Torá de los mitzvot contenidos en dogmas humanos para hacer en sí mismo de los dos uno, ejad, un hombre renovado, haciendo paz para que pueda reconciliar a ambos. Dice, habiendo aniquilado la enemistad a través de Yahshua HaMashiach, vino y anunció shalom a ustedes que estaban lejos y a ellos que estaban cerca. Se está refiriendo a Efraín y a Israel. Efraín estaba lejos y Yahudá estaba cerca. Pues por medio de Yahshua HaMashiach, ambos en ejad, se está hablando de las dos casas de Israel, Judá y Efraín. ¿Ok? Porque ambos en ejad, dice, tenemos acceso por la Ruach de Avinu, nuestro Padre. Gracias a Él, gracias a Yahshua, podemos decir que estamos en unión. Somos uno, somos ejad. Y eso es lo bueno, eso es lo que tenemos que entender. Esto lo encontramos en Efesios 2, 14 al 18. Por lo consiguiente, ya para terminar, por consiguiente, hermanos israelitas, les ruego por las rajamín de Yahuwah, o por la misericordia de Yahuwah, que presenten sus cuerpos como ofrenda viva, Kadosh, aceptable a Yahuwah, nuestro Eloha, que es su acto de adoración nacional. No se conformen con el Olam Hased, o sea, no se conformen al mundo, mas sean transformados por la permanente renovación de su mente, para que así disciernan cuál es la voluntad de Yahuwah, nuestro Eloha, aceptable y perfecta. Romanos 12, del 1 al 2. Entonces, con esto, básicamente podemos, de alguna manera, hemos tratado de ampliar lo que significa hacer la voluntad de Yahuwah, volver a Yahuwah, tratar de volverlo a buscar nuevamente, tratar de que nuestros caminos que nosotros formamos en nuestra propia voluntad y que sabemos y hemos visto que no son perfectos y que no son adecuados a lo que Él enseña, tenemos la enseñanza, tenemos la oportunidad, o como dicen, tenemos la chance de volver nuevamente a ese camino que es el de hacer su voluntad, tanto para nuestro beneficio, para nuestro favor, como para el beneficio y el favor de nuestra descendencia. Acuérdense que hay un plan. El plan es volver con Él, y al volver con Él, el plan es de prepararnos para traer nuevamente y reunir a las tribus perdidas de Israel, o a las dos casas de Israel. Ese es el plan perfecto. ¿Okay? Esa es la voluntad de Yahuwah, de que nosotros regresemos, y al regresar nosotros traigamos a los demás, a todos aquellos que quieran ser salvados, que quieran ser levantados nuevamente y que quieran ser cubiertos por la misericordia de Yahuwah. Porque esa es la voluntad perfecta y aceptable de Él, según Romanos 12, del 1 al 2. Les quiero dar las gracias a todas aquellas personas que
que se han tomado la oportunidad de poder escuchar este estudio, de poder reunirnos, aunque sea a través de esta plataforma, y sobre todo de que hemos tenido la oportunidad de compartir su palabra, ¿verdad? Bendiciones para todos ustedes. Como siempre, ya saben, les ruego que nos pongan en oración, tanto a mí como a mi familia, a mi esposa que está conmigo, a mi hija que está conmigo, y tanto orar por nosotros como también orar por los suyos, pedir por los suyos y pedir de que esta escritura, esta Torah, llegue hasta donde debe llegar, conforme a la voluntad de nuestro Padre Yahuwah. Acuérdense, tenemos que hacer su voluntad. Shabbat Shalom, que sea un Shabbat de mucha bendición para todos ustedes, y nos vemos a la próxima. Shalom, shalom.